Bien, buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo. Para nosotros siempre seguirá siendo un privilegio tener que compartir en este tiempo los principios y las verdades eternas. De verdad, un saludo muy especial a todos ustedes, a los que se conectan en este tiempo, a los que continúan y perseveran de alguna manera aprendiendo conforme a los principios. De verdad, bienvenidos, bienvenidos a esta nuestra serie que empezamos, ciertamente la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Así que prepárense a recibir alimento bien especial de parte del Señor, de verdad. Una vez más, espero a la verdad y es nuestro anhelo como iglesia, como pastores de la iglesia, que la enseñanza expositiva, la predicación expositiva sea de gran beneficio para ustedes, de verdad. O sea, para nosotros es un privilegio tener que exponer las escrituras de esta manera y esto por la pura gracia del Señor. De verdad, es un trabajo bien especial, bien lindo que nos pone. Y qué bueno poder hacer la secuencia. Es un tiempo muy lindo. Definitivamente el Señor preparando su iglesia. Porque seguramente si hubiésemos expuesto Colosenses nos hubiera tomado alrededor de 26 domingos. 26, 28 domingos. Lo que duramos alrededor de 28 días, si a mal no estoy, en el tema de Colosenses. Y creo que la carta del apóstol Pedro, su primera carta, no va a ser la excepción. Nos va a tomar unos días, pero qué bendición porque a la verdad es un día tras día, día tras día, y qué bendición y tener la secuencia, la progresividad de la carta, de las escrituras. Aparte de eso, ustedes apoyados también por sus estudios, los estudios que ustedes realizan a diario, qué bendición. O sea, eso para ustedes también y para mí es de gran alimento porque aparte de que tenemos la predicación expositiva, tenemos los fundamentos que empiezan desde el mismo estudio, desde las aulas virtuales. Sé que hay algunos de ustedes vinculados en sus aulas virtuales aprendiendo a estudiar la palabra. Hemos dado herramientas como iglesia también. Estamos dando algunos cursos que tengan que ver con reforzamiento en cuanto a cómo se estudia la Biblia inductivamente, se están haciendo y los estaremos anunciando. Ya tuvimos el primer equipo que tomó su refuerzo sobre cómo estudiar la Biblia inductivamente. Y a la verdad quedamos complacidos porque fueron, creo, si a mal no estoy, 26, 28 personas vinculadas que a la verdad quieren reforzar sobre el método porque quieren seguir aprendiendo y qué bueno. Qué bueno, así que si usted también tiene el mismo anhelo de reforzar con respecto al método para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, que vayamos creciendo en el conocimiento, pues qué bueno, hermanos, qué buenos y hermanas que ustedes se ocupen de reforzar, ¿sí? Tenemos lo que llamaríamos en los colegios como un plan de reforzamiento en cuanto al método también, así que háganoslo saber, los que quieran volver a participar y decir, mire, necesito como refrescar mi conocimiento del método, bien, puede hacerlo, es bienvenido, siempre será bienvenido. Lo otro que quisiera, por favor, encomendarles, muy juiciosa, pero sobre todo respetuosa y afectivamente, es inviten 3 personas siempre, amén. Siempre estén ocupados de invitar, por favor. Siempre estén ocupados de invitar 3 personas. 3 personas a la semana a la que usted esté invitando. Usted invita a 3 personas a la semana, por las cuales también le invito para que esté orando. Hay diferentes equipos de oración que se están conectando 4, 5 y si a mal no estoy 7:30 de la mañana. Las damas, los caballeros también, así que también los hermanos que quieran estar vinculados en equipos de oración, las hermanas que quieran estar vinculadas en equipos de oración porque están orando por 3 personas cada semana, pues bienvenidos, porque están orando por la nación, bienvenidos, porque están orando por la iglesia, bienvenidos, los que oran porque la palabra de alguna forma se comparta de manera limpia, bienvenidos, hermanos, porque para eso son las oraciones, ciertamente. Amén. El resto, con respecto al aprovisionamiento y todo esto, el Señor lo da, es añadidura. El Señor lo da y descansamos en la paz del Señor, que Él lo da. Ocúpese, hermano, de su relación, hermana, de su relación con el Señor, seguidamente su relación matrimonial. Y a la verdad que el Señor es bueno, fiel, santo y justo. Amén. Así que 3 personas, por favor, no deje de asistir a sus aulas virtuales. Terminamos ahora sobre las 7:15, 7:20. Salga corriendo a su aula, que está su maestro, su maestra está esperándole. Y no recuerde compartir, ganar 3 personas y compartirle a 3 personas para que a su vez sigamos dando difusión, ¿no? Sigamos dando difusión.
Les comento de igual manera, mañana estaré también en el tema de insistirles. Iba a decirles era otra cosa con respecto a mañana, pero creo que perdí el... Pero bueno, seguiré insistiéndoles muy juiciosamente y repitiéndoles. 3 personas, estudien, capacítense, el Señor está cerca. Y la iglesia gime en este tiempo por obreros aprobados que no tengan nada de qué avergonzarse. Amén. Así que dicho lo anterior, vamos a entrar en materia, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, pero también a su vez que nos dé la iluminación en nuestro entendimiento para entender ciertamente, para comprender los principios y las verdades. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos, nuestro buen Rey, Señor. Gracias por este bendito tiempo, Señor. A cada uno de los que hoy están atentos, presentes, conectados, gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey bueno, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tu especial interés, porque hay un especial interés, es que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, siempre. No a hacerte un favor, Señor, sino a la verdad, por pura gracia y por el amor que tú nos tienes, Señor, poder nosotros dar de esto mismo a otras 3 personas, Señor. En el nombre de Jesús bendigo cada familia, cada dama que se conecta, cada hombre que está conectado, cada matrimonio, cada hogar, cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, los que aún no lo hacen, por favor, Señor, que tengan la posibilidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si a usted le falta alguien ahí, por favor dígale, ya empezamos en aprovechando bien el tiempo, la palabra no está presa. A los de las diferentes ciudades que nos ven a la distancia, un saludo muy especial a las personas, a los hermanos y hermanas que nos ven en Cali, en Armenia, en Yopal, si a mal no tengo, en Manizales también, en Cúcuta me falta alguien y en Bucaramanga. Bueno, a los que nos ven desde las diferentes ciudades, bienvenidos. Bien, mi amado hermano. El apóstol Pedro, si digo Pablo, me van a perdonar, ¿no? Vengo de Colosenses, vengo a insistir con Pablo, así que me van a perdonar igual. Igual me nos ocurre en nuestro estudio de Hebreos los días viernes, días sábados, perdón, que se ocurre que es Pablo, Hebreos, y tampoco es cierto. Entonces me van a excusar, por favor. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro y dice la palabra, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, pues de los primeros versículos, vemos desde los primeros versículos de este capítulo cómo el apóstol Pablo empieza a hacer énfasis en Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ciertamente dice de, es una expresión bien importante que denota ciertamente que Pedro era un hombre como apóstol, como discípulo sujeto y reconocía ciertamente que lo que él era por su Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro se refiere de esta manera y dice a los expatriados. Aquí vemos a un autor. ¿Quién? Pedro. Vemos a unos destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? No va a ser precepto sobre precepto, porque si hiciera precepto sobre precepto, pues tomaría 7 meses la carta y pues trataré de ser expositivo, pero tratando de dar algunos detalles muy valiosos. Pedro escribe la carta. Apóstol de Jesucristo. Él se refiere a él mismo como siervo, como ministro, como sirviente, como esclavo de Jesucristo. Y con unos destinatarios a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, los destinatarios tienen una característica, que han sido expatriados. ¿Y de dónde? De la dispersión, dice expatriados de la dispersión. ¿De dónde? De Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero también dice, 2, elegidos, ¿quiénes? Los destinatarios. ¿Cuáles? Los expatriados. ¿De dónde? De Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Estamos haciendo las preguntas al texto, pero quiero que quede muy claro. Vamos a enmarcar para poder desarrollar juiciosamente. Amén. Elegidos. ¿Y quién los elige? ¿Cómo fueron elegidos? Según.
Según es un término que apunta a algo o a alguien. ¿Según qué? La presencia, presciencia. Vamos a ver qué significa. Según la presencia de Dios, o sea que ellos no se eligieron a ellos, ni Pedro los eligió, ¿no? Sino que hubo algo que hizo que fuera, hubo algo que hizo que fuesen elegidos, que es que la presencia, ¿de quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Padre. ¿De qué? ¿Y quién es Él? Él en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. O sea, ¿por qué los elige? Los elige para obedecer. ¿Según qué? La presencia de Dios. Muy bien. Para obedecer. ¿Y qué más, Pedro? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dos puntos. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien. Dicho lo anterior, déjeme hacer una introducción con respecto a la carta. Porque Pedro la escribe. A lo largo de casi, mis amados hermanos, 2 milenios de existencia, la Iglesia de Jesucristo ha estado habituada al sufrimiento. No es ajeno. El choque de la verdad con el error ha causado una serie de fricciones, ¿no? El choque o las fricciones con respecto al reino de las tinieblas y el reino de la luz de los hijos de Dios con los hijos del diablo, pues produce inevitablemente un conflicto que es grave y violento, ¿no? Y esto de los que atacan a los hijos de Dios o a los hijos de la luz. Y a través de los siglos y a través del tiempo, la realidad frecuente de los creyentes es que se han visto o nos han visto como una fuerza de oposición, ¿no? Como nos han visto con rechazo, se nos ha visto y se nos ha enviado al ostracismo, se nos ha visto con desprecio, ha habido maltrato, incluso hasta martirio, al día de hoy se ve, como en el tiempo de Pedro, como en el tiempo de cuando empezó la iglesia. Así que para este diabólico sistema mundial hemos sido como, permítame la expresión, la piedra en el zapato, y esto ha hecho que se descargue toda su furia, ¿no?, sobre la iglesia. Ahora, no debería de sorprenderle a nadie el sufrimiento, la aflicción, no debería de sorprenderle a nadie la situación adversa a causa del evangelio. Así como el Señor recibió el trato, nuestro Señor Jesucristo, así como Él recibió ese trato, nosotros no estamos exentos de recibirlo, no estamos exentos de vivir persecución, no estamos exentos de, como seguidores de Él, experimentar de alguna manera indiscutible, porque es indiscutible lo que Él experimentó. Y esto porque así está escrito en Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25, dice la palabra: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? Entonces, desde siempre, hermano. De hecho, ya en Isaías se había profetizado cuál sería, de alguna manera, digámoslo así, el destino de Cristo aquí en la tierra. Dice la palabra que sería despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Bueno, ustedes se lo saben, Isaías 53, ¿no? Desde ese tiempo hasta nuestros días, el mundo, esta sociedad, este medio, no ha dejado de alguna manera de considerar a la iglesia, al creyente, al cristiano, como la piedra en el zapato. Y esto por todo lo que se ve, hermano: el caos, la inmoralidad, todo esto que estamos viendo, la incredulidad, el ateísmo, la depravación, todo esto que estamos viendo, pues ciertamente cuando nosotros abrimos la escritura y es luz, pues eso va a causar cierto resquemor. Pues de siempre fue así, de siempre ha sido así. Cuando lo vimos, eso ha sido de siempre así. Así que al no haber podido de alguna manera atacar a Jesús después de la resurrección, no lo pudieron atacar, los enemigos de la verdad, entonces ¿con quién creen que se ensañaron? Pues se ensañaron con los seguidores del Señor de resurrección. ¿Quién? Cristo. O sea, se ensañaron con los discípulos, con los seguidores de Cristo. Y esto, pues obviamente incomodados por la doctrina, incomodados por la verdad. Y así, cuando ustedes van al libro de los Hechos, ustedes logran de alguna manera identificar cómo a los sacerdotes en la época y a todos estos de la época, a los saduceos, a los fariseos, les incomodaba, pero de sobremanera. Y dice la palabra que les echaban manos y los ponían en la cárcel hasta el día siguiente, hasta que ya era tarde. Sin embargo, los discípulos
en esa convicción, y no era una convicción infundada, sino una convicción verdaderamente arraigada, se mantenían predicando y salían al otro día de la cárcel, seguían predicando en el nombre de Jesús, no se desanimaban, seguían de alguna manera haciendo que la palabra corriese, y gloria a Dios por ellos, porque hasta el día de hoy tenemos su bendita palabra. Sin embargo, se levantaban los sumos sacerdotes y todos los que estaban con ellos, las sectas de la época, muy particular la de los saduceos, también los fariseos, se llenaban de celos todo el tiempo y les echaban mano, dice la palabra, a los apóstoles, y los ponían en la picota pública, los encarcelaban. Tú ves el libro de los Hechos, los que estudiaron Hechos con nosotros, vemos cómo, aparte de todo eso, milagrosamente ellos son guardados, cuidados por el Señor. Fueron arrastrados ante el concilio, les ocurrieron todo tipo de situaciones, y esto, mis amados hermanos, por causa de una sociedad corrompida, corrupta, depravada, que no quería aceptar de alguna manera los principios y las verdades. ¿Y quiénes eran los principios y las verdades? O mejor, ¿en quién estaban centrados los principios y las verdades? En Jesucristo. ¿Y qué se decía de Jesucristo? Que murió, que fue crucificado, que derramó su sangre y resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, dice, por eso pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba, Pablo? En Colosenses dice, en las cosas de arriba tuve sentado a Jesucristo a la diestra de Dios Padre, porque Él es el mejor en todo, dice el autor a los Hebreos. Cuando tú estudias los 13 capítulos de la carta a los Hebreos, te vas a dar cuenta que vas a encontrar un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, o una mejor redención. Tú encuentras todo, en Cristo está todo, todo. La excelencia para el plan de salvación está en Cristo. Obviamente Cristo dice, mire, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso era como si le pusieran sal a una herida, a un saduceo o a un fariseo, ¿no? Quien me ha visto a mí ha visto el Padre. Es que yo soy el Padre. Que venga un hombre y diga, mire, yo soy Dios. Y en este caso Jesucristo, pues eso para ellos era terrible, hermanos. Era una cosa terrible, porque ¿qué ocurría? Ellos querían también, ¿quiénes son ellos? Los enemigos de la luz. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos de la verdad. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos de la resurrección. Ellos de alguna manera querían aportarle obras a su salvación. Esto es un tema de legalismo también, ¿no? Y ellos no concebían que no había parte, no había salvación, si no había parte de obras de parte de ellos. Y los apóstoles están predicando, mira, es por gracia, es por Cristo, es por su sangre, es solamente porque a Él le plació. ¿Me hago entender? Y más, aún mucho más, es recalcitrante la persecución cuando dice, mire, es que Él los eligió. Cuando el pueblo hebreo o los fariseos de la época, los saduceos, se consideraban tan exclusivos porque venían de Abraham. A propósito, cuando yo hacía unas preguntas, ¿quién fue primero? ¿No? ¿Israel o Dios? ¿Quién va a imaginar el corazón de Abraham llevando a su hijo? Ya voy a empezar con el de la... Muy bien, ya ahora sí estamos. Discúlpeme, por favor, creo que por un momento no sé dónde quedé, pero vuelvo No voy a volver a empezar, pero bueno, con el paso del tiempo, les estaba diciendo, la persecución de la iglesia se volvió más organizada, la persecución de la iglesia se volvió más generalizada, pero también mucho más sanguinaria, y lo que comenzó como unos actos como aislados, ciertamente, como unos actos esporádicos, ya se había vuelto una costumbre. Y las persecuciones se vuelven mucho más crueles. Los primeros 3 siglos fueron de una persecución completamente absoluta y terriblemente aberrante. Los primeros 3 siglos fueron muy crueles, generalizados ciertamente por semejante crueldad. Y así es como hombres como los mártires de Foz, de los que hemos visto, como Juan Hus, Thomas Carmen, William Tyndale, pues personificaron, digamos, como el esfuerzo de la iglesia romana por exterminar el evangelio de Jesucristo. Pues bueno, en ese contexto, en ese marco que les acabo de mencionar, es que el apóstol Pablo está dirigiendo el mensaje, ¿sí? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, de nombre de pila, Simón, un nombre muy común en Palestina. Cuando tú revisas el Nuevo Testamento te encontrarás con aproximadamente 8 Simones, ¿no? Era un nombre muy conocido. ¿Quién más el apóstol Pedro? Estoy nombrando rasgos del autor rápidamente. ¿Quién más el apóstol Pedro? Bueno, uno con hombre sujeto a pasiones, o sea, hombre sujeto a debilidades en su carne, en su ser, en su personalidad.
Vemos como el Señor también a él le exhorta y tienen tiempo para orar y el Señor va y le dice, Simón, ¿duermes? No has podido velar ni siquiera una hora. Después de usar la barca de Pedro como plataforma para enseñar a las multitudes, el Señor le dice, mire, Pedro, mar adentro y echa vuestras redes para ir a pescar, pero Pedro en sus pasiones, refiero pasiones a debilidades, ¿no? Muestra su escepticismo un poco reacio para seguir como el consejo del Señor. ¿Y por qué? Porque pues después de todo, pues Jesús no era pescador. Entonces como que a Pedro le costaba un poco de razón, ¿no? Pedro, un poco de razón, pero digo, pues este no es pescador. Y no hemos pescado todo el tiempo y me va a decir que eche la red y pues sorpresivamente resultan obedeciendo, sí, pero Pedro abre los ojos a la realidad cuando se da cuenta del producto de haber obedecido, ¿no? Pedro también niega a Jesús, también un hombre sujeto a pasiones, niega a Jesús. Pero Pedro también, después de la resurrección, es llamado Simón, ¿no? Y, y también tiene un encuentro con el Señor. Pedro también, de alguna manera, me salté un espacio en la vida de Pedro que me pareció también cuando lo vi. Antes de la resurrección, muere el Señor, ¿no? Muere el Señor, y entre la muerte del Señor y la resurrección, Pedro y sus discípulos, ¿no? Y pareciera que Pedro, como que se cansa de esperar seguramente ese momento, ¿no? En un momento Pedro dice, bueno, pues sabe que yo como que me voy a pescar, tú lo encuentras en Juan 21:3, y se va a pescar y los demás le dicen, bueno, Pedro, pues vamos contigo, ¿no? Y, y Pedro determina volver a su antigua vida de pescador, pero pues el Señor no le permite, aquella noche no pescaron nada, porque el Señor no lo había diseñado y no lo había elegido a Pedro para ser pescador como tal, sino pescador de hombres. Entonces después viene el Señor y también le llama a Simón, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Ustedes lo ven ahí en Juan 21 más adelante. Después de que Pedro pasa por todas estas situaciones y asciende el Señor, vemos en Hechos más adelante cómo Pedro, de alguna manera, muestra, en Pedro se refleja o se muestra el poder que hay de él, del Espíritu Santo. Y empieza a predicar Pedro con un apasionamiento. Se convertían de a 3,000, de a 5,000, maravillas, señales, milagros, prodigios, señales, y todo esto porque Pedro, sin vacilar, a partir de ese momento empezó a desarrollar el papel para el cual el Señor lo había puesto en esta tierra y cuyo propósito no era otro que ser pescador de hombres, pescador para la iglesia. Y fue a través del ministerio de Pedro, aunque algunos sean escépticos, que las puertas de la iglesia se abrieron también para los gentiles, ¿no? Fue también a través, cuando Pedro tiene también un sueño y el Señor le dice, mira, no llames más inmundo lo que la sangre del cordero ya limpió, ¿no? Como diciéndole, Pedro, ya no hay esa fuerte división o tradición de la iglesia o de las sectas en su momento, mejor de las sectas, no de la iglesia, de las sectas en su momento, de que solamente Dios exclusivo para los hebreos o los judíos o los israelitas, no. No, Pedro, los gentiles también, porque en Efesios se nos menciona, ¿no? El misterio. ¿Cuál misterio? Que la pared intermedia que dividía a los dos pueblos de los fue derribada, y esto por Cristo, y de los dos pueblos hizo uno solo. Amén. Bien, hablamos de Pedro, hablamos de los autores, hablamos de dónde fue escrita, hablamos ciertamente y adentramos un poco en algo de la historia. Sin embargo, nos quedaría algo con respecto, digamos, a los destinatarios, ¿no? Los de Ponto, los de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eran regiones que estaban dentro del Imperio Romano, ¿sí? Digámoslo como que hacen parte del Imperio Romano, a esta parte que hace parte como de Turquía en la época. Así que Pedro es la persona quien escribe, pero es Silvano quien entrega la carta. Silvano es quien es el siervo para entregar la carta. Usted lo ve ahí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12, dice la palabra, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ahora, ¿cómo dice? Amonestándoos. O sea, está haciendo un llamado de atención Pedro y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. O sea, él dando como testigo de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis.
en la cual estáis. Ahora, él habla y más adelante, lo vamos a ver seguramente cuando finalicemos, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegidamente juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Marcos es Juan Marcos, quien abandonó a Pablo antes, pues estaba siendo formado por Pedro. Wow, Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no, hermano? Dios sabe cómo hace sus cosas. Abandona a Pablo y lo recibe Pedro, y Pedro lo forma, y a su vez, después de que es formado, escribe el Evangelio. Tremendo, ¿no? Pero mire lo que dice la iglesia en Babilonia. Babilonia es, se describe como un lugar, ciertamente, en algún lado por los alrededores de Roma. Esto como un nombre clave, ¿no? Aunque existen varios lugares que hacen alusión a Babilonia, pero no Babilonia de la que nosotros conocemos en Mesopotamia, sino porque era, aparte es una región bastante escasa, una región de donde no se podría seguramente llevar a cabo esto. Pero a causa de la persecución de Nerón, ¿no? Porque él vivió en ese tiempo, en la persecución de Nerón, quien acusa también a los cristianos del incendio en Roma en el verano del 64. A causa de esto es que hacen como referencia a Babilonia, pero es como un nombre clave y como para identificar un lugar donde nos podemos ver o de donde se pudo haber escrito. El propósito de esta carta no es otro que amonestar, si es verdad, al escribir el apóstol Pablo la carta, digamos que amonestando, o sea, llamando la atención para que la iglesia se mantuviera firme en la verdadera gracia de Dios. Se los acabo de leer en el capítulo 5, versículo 12. Manténganse firmes en la verdadera gracia de Dios frente a toda esta situación, ante esta escalada de violencia, ante esta escalada de persecución, de torturas, de todo esto. Manténganse firmes, o sea, manténganse porque esa es la verdadera gracia. Entonces ahí es donde está la verdadera gracia. Y Pablo explica el plan de redención. Pablo de alguna manera nos hace entender el porqué de la salvación, ¿no? Y por eso que les estoy diciendo, el apóstol Pedro dice en el capítulo 5, versículo 12, vuelvo al 12, permítanme hacer referencia, dice, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El apóstol Pedro le está diciendo, mire, me estén más atentos de estar poniendo su mirada en la gracia de Dios, que esa es la gracia fue la que los puso a ustedes donde ustedes están. Y esto se lo decía porque la iglesia no estaba solamente compuesta por judíos, sino también estaba compuesta por sobre todo, ¿no? También por gentiles. Y algunos querían como volver atrás, tanto los unos como los unos por paganos y los otros ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Por legalistas, ¿no? Por tradicionalistas querían como volver atrás, pero indudablemente que Pedro de alguna forma lo que quería insistir era, hermanos, en la gracia. Manténganse firmes para que nada los conmueva. Nada los conmueva, ni el martirio más sorprendente, que ni el martirio más sorprendente tenga la probabilidad siquiera de moverlos algo. Así que la carta realmente es como para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo. Entonces, la carta no está haciendo alusión como si ya pasó la persecución o como si fuera a empezar. Parece que fue como en medio de todo esto, ¿no? Ya que para entonces ya se habría dado el tema de Nerón y todo esto que la historia menciona. Entonces, mi amado hermano, lo que el apóstol Pedro quería era que sus lectores vivieran y que a quien iba dirigida vivieran en la esperanza, sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar algo muy importante, la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, al obedecer la palabra de Dios, a pesar del antagonismo, de la persecución del mundo, entonces es ahí cuando las vidas cristianas, ¿no? Lo puede afirmar más adelante, lo vamos a ver con Pedro, las vidas cristianas pueden dar reflejo de lo que es la verdad del Evangelio. Y esto tenemos que llevarlo a la vida práctica, hermanos, porque vamos a estudiar, sí, vamos a estudiar, no, pues vamos a hacer la predicación expositiva, pero tenemos que hacerlo práctico. Tenemos que llevarlo a la práctica porque nos quedaría en un mero conocimiento. ¿Se me hago entender, hermanos? Pues hoy no tenemos un Nerón, hoy no tenemos ese tipo de persecución. Sin embargo, muchos se enfrascan tanto en sus propios problemas, en sus propias circunstancias, que abandonan ciertamente la esperanza y parece que el mundo hostil los absorbiera y pierden la fe en Cristo y olvidan de alguna manera que hay una segunda venida, hermanos. Y eso no lo podemos perder de vista como creyentes, mis amados hermanos, en ninguna manera.
En ninguna manera, hermano. Usted no tiene ningún Nerón. O sea, si usted quiera ver a su esposo y lo vea como Nerón, no es Nerón. No es Nerón. Tal vez es Nerón, pero Navarrete, pero no es Nerón. Aquel Nerón que mató a su mamá, que incendió Roma, que culpó a los cristianos. No lo es, hermano. Ni tampoco ustedes están viviendo ese tipo de persecuciones, donde tenían que sacarle los ojos a los hijos para que renieguen de Cristo. Entonces le sacaban los ojos a los hijos más pequeños, y si ellos no seguían renegando, los botaban a las bestias, se los comían. Los sentaban en sillas ardientes, ¿no? Y los iban despellejando también vivos, hermano. Renieguen de su fe. Y ellos se mantenían firmes, hermano. Pero parece hoy, hermano, que el cristianismo, yo le he llamado pues sarcásticamente, espero que me lo valgan, el cristianismo contemporáneo con cualquier cosa le da tembladera, beriberi, furufufu, carracacao, palidece. Por cualquier cosa, hermano, cosas que uno dice Dios. ¿Y por qué no están hoy acá? No, porque pues, no sé, se enfrascan tanto en esto, y es más, se enredan tanto que ese mundo hostil los oprime de tal manera que llega un día, hermano, en que desisten. Esto sin tener en cuenta, hermano, que no están desistiendo a una religión, desisten y no están abandonando una religión ni están desistiendo de una religión. No, están desistiendo y están abandonando la esperanza. Están abandonando y están desistiendo de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, de aquel que murió y pagó por nuestros pecados para asegurarnos vida eterna. No era vida acá. Y ya vamos a ver cómo el apóstol Pablo entonces se refiere a los expatriados, a los elegidos. Hay un tema que es bien especial. Entonces, nosotros sí tenemos claro, hermano, que somos ciudadanos del cielo. Pues hermano, nosotros no nos dejamos oprimir por este mundo hostil, que muchas veces las hostilidades las creamos nosotros mismos. Somos hostiles con nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestra casa somos hostiles. O sea, nosotros mismos como que pareciera que impregnáramos de desesperanza, de falta de fe a nuestro hogar. Cuando el hombre se desespera y pareciera que no tiene como salida y entra a su mente confusión, y en esa confusión le refleja a sus hijos y a su esposa que no hay salida, ahí está creando un ambiente hostil, ahí está robando la esperanza, ahí les está quitando ciertamente de alguna forma el buen propósito por el cual Dios los trajo y nos eligió. Dios nos trajo y nos eligió. Cuando las damitas desde su casa como que pierden esa preciosa perspectiva de que son valiosas para el Señor y se dejan engañar por pensamientos, sentimientos, tal vez esas emociones que a veces están arriba, otras veces bajan, ¿no? Y se dejan engañar y pierden la perspectiva, pierden realmente ese propósito amoroso, eterno de Dios que las diseñó para ser ayudas idóneas, y si aún no son casadas o se han enviudado y están solas, siguen siendo ayudas idóneas en el reino. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Ahora bien, aunque estamos hablando ciertamente de esto, el punto de partida de la carta del apóstol Pablo, aunque la carta tiene que ver con redención, y la carta tiene que ver y centralismo Cristo como tal y redención, pero la carta tiene un punto de partida que pareciera que para los historiadores, comentaristas y teólogos y grandes entendidos a través de la historia, empieza con un tema que es bastante sorprendente también de alguna forma, para algunos recalcitrante, un poco, como les digo, ácido, si me permite la expresión, un poco ácido, porque está haciendo referencia a Pablo, inicia Pablo diciendo, Pedro, otra vez Pedro, ustedes me van diciendo, Pastor Pedro, Pedro, de hecho hay un Pedro en la iglesia. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, elegidos según la presencia. Pablo adentra en algo que ciertamente ha sido como tema de discusión durante años, y no se pusieron de acuerdo nunca Calvino, ni Arminio, ni muchos otros. Pues no nos vamos a poner de acuerdo ahorita nosotros, y tampoco voy a tratar de hacer una exposición teológica de lo que puede ser la predestinación, porque nos tomaría tiempo. Tenemos que hacer referencias cruzadas con Romanos y bueno, ir a otro tipo de referencias, y pues no es el tema ciertamente. Sin embargo, no lo puedo dejar como tan en el aire, ¿no? Pero Pedro, sin vacilar, entra de una vez, ¿no? Entra de una vez después de haberse identificado, después de haber dicho a dónde va la carta, quiénes son sus destinatarios. Pablo entra de una vez, ¿no? A una de las doctrinas, vuelvo y repito, más recalcitrantes, que han causado más controversia
durante la historia de la humanidad, y lo hace sin vacilación, sin disculparse, sin esfuerzo, sin nada. O sea, bueno, aquí entro como con los pies para arriba abriendo la puerta. De una vez les voy diciendo lo siguiente: hemos sido elegidos según la presencia de Dios. O sea, aquí en la doctrina de la predestinación o de la elección. Y Pedro empieza así, sin ninguna. Pedro empieza declarando una verdad que ciertamente sí corresponde a la soberanía de Dios. No se eligió. No se eligió. Una elección que es ciertamente una realidad, la evidenciamos hoy a través de la iglesia. A él le plació. ¿Qué le plació? Vamos a ver el versículo 2. ¿Qué le plació? Elegirnos. ¿Qué le plació? Elegirnos. ¿Y esto por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. Pedro expone la repercusión aquí, una repercusión de lo que es la presencia del Señor, presciencia, o sea, preconocimiento del Señor. Una repercusión del preconocimiento del Señor es que Él nos eligió. Él nos eligió. Es una elección divina. Él nos eligió. Una elección divina que, bueno, si ustedes a bien me permite, tiene ciertos rasgos esa elección divina, o mejor dicho, con ciertos propósitos, o si usted me permite, con ciertos propósitos, con ciertos rasgos, que los he tratado como de agrupar sin intentar cometer errores, procuramos no, pero uno de los rasgos, ¿sí? De los rasgos de la elección, una de las características de esa elección es que él lo hace por su presciencia, o sea, previo conocimiento. Previo conocimiento. El apóstol Pablo dice, ¿y a quiénes? A los expatriados. A los expatriados. El apóstol describe a los lectores de esta condición terrenal como que expatriados. ¿A los de cuál condición terrenal? A los de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia les dice expatriados o expatriados, y dice de la dispersión. Entonces, expatriados, para que vayamos al término, puede designarse aquel, permítame darle el término en griego, parapedimois, que puede apunta hacia aquellos quienes son residentes, digámoslo así, temporales, o extranjeros o refugiados. Esos son a los que se refiere como expatriados. De la dispersión, o sea, se traduce como diáspora, ¿no? Que se deriva del término también castellano dispersos, ¿no? O sea, dispersos aquellos, ¿no? Dispersos aquellos que no son residentes, que son temporales o que son extranjeros. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿sí? Sin embargo, aunque Pedro sí de alguna manera da una interpretación con respecto a expatriados y a dispersión y da una referencia geográfica y dice en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Él hace, sí, una referencia a todos a los de la tierra, a los de esta tierra, ¿no? Y está identificando a los lectores no solamente de manera racial, nacional o terrenal, sino también espiritual. Por eso dice, de alguna manera, el apóstol Pedro, dice ahí, elegidos según la presencia de Dios Padre y santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está hablando de una condición espiritual, ¿no? Primero habla de una condición nacional o racial y después habla de una condición espiritual. Ahora, si lo vamos a ver en estos términos para no adentrar con profundidad al término predestinación o elección y todo esto que conlleva, pero podríamos decir que nosotros somos esos expatriados que hemos sido dispersos. Ahora, ¿y esto a raíz de qué? Del pecado de Adán. Nuestra nacionalidad es celestial, pero a causa de la caída de Adán, pues vinimos y llegamos a un mundo hostil, ¿no? Este no es nuestro mundo, esta no es nuestra tierra, estamos de paso, somos extranjeros, estamos dispersos, ¿sí? Eso somos nosotros, ¿sí? Ahora, vuelvo y le repito, antes de Adán no era Israel, ni era Judá, ni antes de Dios era Israel, ni era Judá. O sea, Dios no podemos decir Dios es judío. Dios no es una persona, ni Dios es judío. Él creó la nación y a él le plació escoger a esa nación. ¿De acuerdo? Esto para que quedemos claros, ¿sí? Ahora, está haciendo referencia a que nosotros espiritualmente, de alguna manera también hemos sido expatriados. ¿Y de dónde? De nuestra condición, ciertamente, de hijos, y nuestra nacionalidad es celestial.
no es de acá. O sea que la iglesia igual está en los ojos del Señor como lo espiritual de Él, ¿no? De Él, porque la iglesia vuelve a Él, ¿de acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Entonces, cuando está hablando de elección, lo está haciendo desde ese aspecto, y cuando habla de dispersión, lo está haciendo también desde ese aspecto. O sea, la iglesia está compuesta por extranjeros, por peregrinos, esparcidos por todo el planeta, lejos del verdadero hogar. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar? El cielo. Creo que la explicación, digamos, no más sencilla, pero creo que un poco más ajustada, tratando de no adentrar tanto en la doctrina de la predestinación, pero sí como sentando un fundamento de que somos expatriados, y esto a razón de porque nuestro verdadero hogar es del cielo. Amén. Veámoslo desde ahí y continuemos. ¿De acuerdo? Y continuemos. Así que Pedro se dirige y dice, elegidos según la presencia de Dios. O sea, elegidos según el conocimiento de Dios. Y esto porque le pertenecemos a Él. O sea, Él nos elige porque le pertenecemos. Y el apóstol quería que recordáramos de alguna manera aquí cuando dice, según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De todas las formas, cuando tú lo ves, aquí hay una terminología que apunta a espiritual. Amén. Somos de Él, somos del cielo. ¿De acuerdo? Somos de Él, somos del cielo. Bueno, ¿por qué soy colombiano? Le plació. ¿Por qué soy bogotano? Su gracia. ¿Por qué soy miembro vivo y activo de la iglesia que tengo en comunión con mis hermanos al Espíritu Santo? Por pura gracia. Amén. Por pura gracia. Amén. ¿Y fuimos elegidos? Sí, fuimos elegidos. Fuimos elegidos. La palabra es eclectos, elegidos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así está escrito, hermano. Así está escrito en el 2:9. Dice, mas vosotros sois escogidos. Ahí está. Ahí está. Somos escogidos. ¿No? Él nos escogió. Él nos eligió, le plació. Y la naturaleza de esa elección, punto número 2, el punto número 1, ya se los dije inicialmente, la condición de esa elección es que somos del cielo. ¿De acuerdo? Somos del cielo. Ahora, la naturaleza de esa elección es que, escucha, la naturaleza es, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa elección? ¿Cuál es la esencia de que Él nos haya escogido, de que Él nos haya elegido? ¿Sabe cuál es? El amor soberano de Dios. El amor soberano de Dios, el mismo amor que también dio lugar a que Él eligiera a su iglesia. Ese mismo amor. Ese amor. Por eso, permítame citar la carta del apóstol Pablo. Bueno, siempre voy a tener a Pablo, ¿no? Bueno, y a todos realmente. Pero el apóstol Pablo a los tesalonicenses declaró lo siguiente. Dijo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en su primera carta? Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros le ponemos tanta razón, ¿cómo así que uno sí escogió y a otros no escogió? A uno sí escogió, a otros, ¿por qué a otros? Bueno, pues es que ese no es el tema realmente. Entender la mente de Dios jamás va a ser el tema de nosotros, ¿no? Lo que sí va a ser siempre el tema va a ser, perdón, lo que sí siempre va a ser el tema va a ser su gracia, ¿no? Que también entenderla, pues, hermano, a ver, por el amor de Dios. Ni a nosotros mismos nos entendemos a veces por momentos. Ahora, Dios nos ha escogido de en medio de todas las personas. ¿Por qué? Por gracia. ¿Para qué? Para que seamos miembros vivos y activos. ¿De qué? De la iglesia. ¿Y esto para qué? Ciertamente para que el evangelio corra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Para eso fuiste elegido. Para eso fuiste elegido. ¿Me estoy haciendo entender, mi amado hermano? Ahora, cuando habla de elegido, es como una expresión de un papá, es una expresión de amor, ¿no? Elegido, no lo podemos ver de otra manera. Yo no lo veo de otra manera. Yo veo es que cuando dice, me eligió, es mi papá, como que me eligió mi papá, ¿sí?
Me eligió mi papá. O sea, si a mí me preguntan como papá, ¿usted a quién elegiría para que tocara el piano en no sé dónde? ¿A quién no sabe quién escogería? Me dicen, ¿tiene a Mozart? ¿Tiene a no sé a qué otro pianista? Póngale Mozart, Kleiderman y tiene a Joshua. Yo escojo a Joshua. ¿Por qué? Porque es el puro afecto del amor. Ahora alguien dirá, pero es que ese amor no puede afectar la razón. Sí, pero es que con Dios no es así. Su amor, su amor. Por pura gracia nos escogió. Por eso una expresión de amor de parte del Padre hacia nosotros es que nos escogió. Todos los que el Padre eh, eh, da, el Hijo recibe. Y el Hijo los protege. Y el Hijo nos resucita. Y el Hijo nos da vida eterna. Eso fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles en el aposento alto. Mi Padre me los dio, ¿sí? Mi Padre me los dio. Yo los recibo, dice el Hijo. Está hablando Jesús. Yo los protejo y yo los resucito. Eso les dijo. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en el nombre al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Así está escrito. Ve, mi amado hermano. Entonces, cuando, por favor, vayamos a hablar de elección, veamos la naturaleza de esa elección, el amor del Padre. ¿Nos eligió? ¿Le plació a usted? Damita, le plació al Señor que fuera usted. ¿Y esto para qué? Para que anunciemos las verdades. ¿Vamos bien? Para que anunciemos las verdades. ¿Y cómo le plació? Le plació según el conocimiento de Él. ¿Y esto por qué? Por puro amor. Ya vamos a ver el presciencia. Amén. Ahora, dice, según la presencia de Dios. Ahora, Él lo sabe todo, hermanos. Él lo sabe todo. O sea, alguien dirá, bueno, pero es que algunos que les causa resquemor la elección, dirán, o sea que él sabe quiénes sí, quiénes no, o sea que el hombre puede escoger, o sea que el hombre puede elegir. Pues los que dicen esto, a la verdad, se equivocan. El hombre no puede elegir nada. Primero porque si el hombre lo hace, entonces el soberano no es el Señor, sino es el hombre. Y si el soberano es el hombre, pues para nosotros no habría salvación. Porque realmente nosotros hallamos salvaciones por el soberano. ¿Quién? Por el eterno. ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. ¿Sí? Aunque Jesús afirmó, ¿no? La soberanía es suya, ¿no? Pero dice él, ciertamente, ustedes no me eligen, sino que yo soy quien los elige a ustedes. Claro, la soberanía es del Padre, pero yo soy quien les elijo también. O sea, esto es por puro amor, hermano. Si interpretamos que es el hombre el que elige, entonces los méritos son del hombre y los méritos no son de Cristo. Entonces se podría salvar en sí mismo el hombre y es imposible. Lo único que aportamos para la salvación fue pecado. No más, porque ni aún el arrepentimiento, porque proviene de él. ¿Sí? Si decimos que es el hombre el que va y busca, como lo hablan por ahí, que venga y haga una confesión de fe y venga y invite al Señor o traiga al Señor o escoja al Señor, ¿no? Pues supone que el hombre caído puede buscar a Dios y pues no es así. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios sin ambajes, sin ningún tipo de negociaciones, de concesiones. El apóstol dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Porque en esto consiste el amor de Dios para con nosotros. No que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, propiciación, redención, justificación, santificación, resurrección. Ahí está nuestra identificación. Yo espero todos los estudiantes de las aulas virtuales tienen que tener muy claro esto, mis amados hermanos. Propiciación, redención, justificación, salvación, santificación, resurrección. Esa es nuestra identificación. Cristo Jesús, todo. Así que cualquier tipo de presciencia, cualquier tipo de conocimiento de parte del hombre con respecto a salvación que no sea de Dios,
está en un completo error, hermano, porque eso entonces hace de alguna manera inválida la soberanía, o sea, no tenemos Dios, ¿sí? Cuando hablamos de presencia se refiere como voy a verlo de esta manera, si lo hablé antes con respecto a elección y por amor, la presencia es como esa intención de parte de Dios de tener una relación amorosa, tierna, basada en Cristo Jesús para que obedezcamos. Eso es lo que es presencia, ¿sí? El conocimiento. Ya él ya sabía con quién iba a tener una relación. ¿Con quién voy a tener una relación como hijo? ¿Con quién voy a tener una relación? ¿Quién es el que va a tener verdaderamente esa relación para ser redimido, para que ciertamente sea salvo? ¿Quién? ¿No? Y a partir de ahí, pues presciencia implica la determinación de parte de Dios de tener una relación con nosotros basado en un plan eterno. ¿Cuál? Salvación. Espero no estar tan enredado, hermanos, espero que lo estemos entendiendo, pero es eso, ¿sí? Es eso en palabras, digamos, no rebuscadas ni más sencillas, sino, digámoslo de esta manera, comprensibles, comprensibles. Bueno, mi amado hermano, ¿sí? En cuanto a presencia, porque ¿quién va a entender desde antes el conocimiento de Dios? Tengámoslo mejor como que Él ya tenía un conocimiento de con quién se iba a relacionar eterna, tierna, amorosa, para perdonar, para salvar, para redimir. Tomémoslo desde la perspectiva como está ahí. Amén. ¿Sí? Y hermano, de esta manera, solamente entender algo. La salvación es obra de Dios. Y esto por pura gracia. ¿A través de quién? De Cristo. Y habla de según la presencia, o sea, según el conocimiento que Dios ya tenía de con quién se iba a relacionar para poder llevar a cabo tan hermoso propósito. Amén. ¿Y esto para qué? Dice la palabra, sigamos ahí. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué en santificación del Espíritu? Escuche, cuando habla de santificación del Espíritu, es porque ciertamente es en el Espíritu, santificación, es el Espíritu y santificación significa crecimiento, santificación significa la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, ¿no? Y esto a causa de la salvación. Es esa obra que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno, obra para arrepentimiento. Esa obra que ha hecho de regenerarnos, o sea, de vida nueva. Una obra que se ha hecho a través del Espíritu Santo para adoptarnos, o sea, para ser considerados hijos del Eterno, hijos de Dios, ¿sí? Así que, mi amado hermano, es el Espíritu Santo quien lleva a cabo santificación. Y santificación, agiasmo, del griego, significa el Espíritu Santo separándonos, consagrándonos, ¿no? ¿Para quién? Para el Padre, ¿por medio de quién? De Jesucristo. En la salvación, el papel del Espíritu Santo es santificación. ¿Y en qué consiste santificación? Apartarnos. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Y esto para estar lejos de qué? Del pecado. Y solamente poder tener nuestra mirada puesta en quién? En Dios. ¿Y esto por qué? Porque si estamos nuestra mirada en el Padre, obviamente los beneficios y los méritos del Hijo harán que nosotros pasemos de luz, de tinieblas a luz, de incredulidad a fe. Y por esta razón, por los méritos de Cristo, misericordiosamente nos aísla del pecado, llevándonos ciertamente a vivir en plenitud en el amor del Padre. ¿Vamos entendiendo, amados? ¿Vamos entendiendo? Por eso es que Él obra también como, no voy a decir que una labor, pero obra poderosamente limpiando nuestros corazones en todo tiempo, reexaminando nuestros corazones en todo tiempo. La obra de la salvación consiste también en eso, el Espíritu Santo haciendo su labor. Esto no es que, bueno, sí, se salvaron o declararon ser salvos y ahí los dejé. No, el Espíritu Santo que mora en nosotros todo el tiempo. ¿Y esto para qué? Vamos a ver. Santificación del Espíritu
para obedecer. ¿Para qué? La obediencia a Jesucristo es el efecto, escuche, de la elección divina. La obediencia en Jesucristo es el efecto de la elección divina. ¿Sí? Somos obedientes. ¿Y por qué somos obedientes? Porque ya hemos sido ¿qué? Ya hemos sido ¿qué? Ya lo hablaba con alguien y yo, oye, tú no, hermano, hay algo que sí es claro. No necesitamos obras para ser aceptados. Ya fuimos aceptos. Y a partir de ser aceptos, pues vienen las obras. Y una de las obras, ¿no? Llamémoslo obras, es obedecer. Yo no obedezco para ser aceptado. ¿Qué es lo que buscamos como matrimonio? Si ella es como yo quiero, pues yo la amo. Si ella no es como yo quiero, pues ya empezamos a pensar. Ella no está esperando, mi perro está ladrando, parece ser que tenemos... Bueno, ahí está. Pero yo no necesito amarla si ella hace cosas que me agraden. ¿No? Y yo no necesito hacer cosas para agradarla. Sencillamente, yo lo que hago es porque ya he sido aceptado. ¿Me estoy haciendo entender? Y así es en el matrimonio. Tú no puedes esperar que tu esposa cambie para amarla. No, ámala. Ámala, hermano. No puedes esperar. Si cambias, te amo. No, no. Ámala y verás el cambio. Ámalo y verás el cambio. ¿Sí? Sujétate como mujer sabia y prudente y verás el... Pero es que es un inútil. No, primero empiece por sujetarse. ¿Cuál? Su lengua. ¿Está bien? Y usted, varón, pero es que no sirve. Usted primero sujétese. ¿A quién? A Cristo. Amén. Porque para eso es, hermano. Para eso fue que fuimos elegidos. Según la presencia de Dios Padre en santificación, tenemos el Espíritu para obedecer. El obedecer equivale a que somos salvos. El obedecer equivale a que nuestra fe está en Cristo. Ahora, no obedecemos seguramente a la perfección y totalmente, pero sin embargo existe un patrón de obediencia en nuestras vidas. Y es un patrón de obediencia en nuestras vidas centrado en Cristo Jesús. Por eso somos siervos, llamados siervos de justicia. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Mi amado hermano, obedecer. Y es que a veces las instrucciones que se dan, pero queremos coger nuestros propios caminos, hacer nuestras propias cosas. Oye, que eso no es permitido por esto, y lo hacemos. Y buscamos excusas y pretextos para seguirlo haciendo. No fuimos salvos para llevar nuestra vida conforme nos parece, hermanos. Fuimos salvos y el patrón ciertamente en nuestras vidas, la evidencia ciertamente en nuestras vidas por las cuales fuimos salvos es para obedecer. O sea, fuimos aceptados y a partir de esa aceptación obedecemos. ¿Qué nos demuestra que fuimos aceptados? Cristo en la cruz. Pagó por todos nosotros. Por eso nos volvemos siervos de Él. Muy bien, vamos aquí. Santificados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto no es misticismo. Algunos le pusieron misticismo, ¿no? Mucho misticismo. Entonces, ser rociados es la metáfora que el apóstol Pedro utiliza aquí, como mirando hacia el Antiguo Testamento, cuando en aquel tiempo se rociaba sangre sobre el pueblo de Israel, ¿no? Ese era un acontecimiento que era muy importante y en la carta a los hebreos, los que estamos estudiando hebreos, viene a mi mente hebreos porque lo estamos estudiando también ese sí inductivamente, lo menciona específicamente. ¿No? Lo menciona muy específicamente, pero aquí lo que está haciendo es llevarnos Pedro al Antiguo Testamento cuando Moisés ofrece holocaustos, becerros como ofrendas de paz y Moisés pone la mitad de la sangre de los animales sobre el altar de Dios. Entonces Moisés lee después las escrituras y los tazones que hay y esparce la mitad sobre el altar de Dios, ¿sí? Y los ¿cómo se dice? Y proclama las palabras de la ley, ¿sí? Entonces se rocía la sangre de los animales, de los tazones que mal... Pero ¿esto con qué fin? ¿Eso qué demuestra? ¿Qué demuestra? Que estaban haciendo un pacto. Era el pacto que Dios había establecido con el pueblo. ¿Cuál? Ustedes me van a obedecer. Esos eran los pactos de Dios. No eran ni financieros, ni... No. Los pactos de Dios eran única y exclusivamente para obedecer. Se les hacía conocer la ley y se rociaba la sangre. Esto ejemplificaba que se había hecho un pacto y los pactos no se rompen. Por eso es que el compromiso por parte del pueblo cuando se efectuaban estos pactos, cuando se efectuaban estos sacrificios, era cumplir con el pacto. ¿Cuál era el pacto? Obediencia por parte del pueblo. El derramamiento de sangre lo que hacía era
de alguna manera evidenciar, o era, sí, evidencia, una demostración, permítame, una demostración de que las dos partes habían hecho un compromiso muy estrecho, vinculante. ¿Cuál? Yo cumplo con lo mío, dice el Señor, ¿vale? Les bendeciré. Y ustedes cumplan con lo suyo. ¿Cuál? Obedezcan. Pero escucha, primero Él los aceptó. ¿Sí me estoy haciendo entender? Israel hizo una promesa de obediencia a Dios. Y Dios hizo la promesa también. Y ese esparcimiento de esa sangre lo que hacía era ejemplificar que se había hecho un pacto. Y el pacto era, yo obedezco y el Señor hacía su parte. Amén. Así que cuando nosotros como creyentes confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz y por ello tenemos nuestra convicción, no solamente como que aceptamos el beneficio de su muerte. ¿Cuál es o el beneficio con respecto al sacrificio y su muerte? ¿Cuál? Que hemos sido salvos. Pero no para ahí, sino que a partir de ese momento también, a causa del derramamiento de esa sangre, también si nosotros tenemos esa convicción de que hubo ese derramamiento de esa sangre para salvación, yo obedezco. ¿Qué está diciendo el Señor, el Padre? Aquí hay un cordero, hay derramamiento de sangre, yo hago lo mío, ustedes hagan lo suyo. Usted tiene la convicción de ser salvo, entonces tenga la convicción de que hay un pacto que nos vincula, dice el Padre. ¿Cuál? Yo hago lo mío y ustedes obedecen. O sea que la sangre derramada de Cristo en la cruz actúa como les digo, como un sello, como una garantía. ¿Sí? Entonces, cuando alguien no obedece y actúa deliberadamente, ¿qué está haciendo? ¿Se puede un pacto deshacer? No, no se puede deshacer. Lo está pisoteando, lo está menospreciando, lo está abandonando, lo está vituperando, pero en ningún momento lo puede anular. Ya está el pacto. No se puede anular. Que lo desvirtúes porque puede más tu naturaleza impúdica, tu naturaleza caída, en algunos, ¿no? Que le pueda más, es diferente. Pero el pacto está ahí. Y el pacto dice, no lo cumples, y quien no cumple el pacto, digno de muerte. Entonces, y la muerte aquí es espiritual, ¿no? Ahora, nosotros, vuelvo y le repito, escuche, primero no fue que obedecimos y después fue Cristo a la cruz. ¿O sí? No, no, así no fue. Primero fue Cristo a la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Y en esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ya fuimos aceptos. Ya Cristo fue a la cruz. Ya Cristo derramó su sangre. Ya el Padre empezó a desarrollar el plan de redención con propósito. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Obedecer. En eso consiste el nuevo pacto. Eso es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto estaba la promesa. ¿Cuál promesa? Que nos iba a redimir, que Él iba a venir. ¿Quién? Cristo. Que Él iba a ir a la cruz. Que iba a morir. Que iba a derramar su sangre. Que esa sangre nos redimía a nosotros como pecadores. Y que nosotros a causa de ello responderíamos cumpliendo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Cuyos mandamientos, cuyos preceptos no son gravosos. Cuando somos rociados, Pedro afirma, si dije Pedro bien, Pedro afirma, dice, cuando somos rociados con la sangre de Jesucristo, estamos reflejando entonces que ahí en ese momento, rociados con la sangre de Cristo, entramos en un pacto de obediencia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces tiene dos caras la salvación, como dos caras de la moneda. Perdónenme ponerle esta metáfora. Por un lado, escuche, salvación o redención. Por un lado, redención, y por el otro lado, obediencia. Amén. Eso es a lo que se refiere. Bueno, a la referencia que está haciendo el apóstol Pablo.
¿sí? Y en esto sabemos nosotros si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, si dices mentiroso, a ver, vayamos otra vez al texto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces el conocimiento que tiene de la sangre de Cristo es un conocimiento místico. Místico, eso es misticismo, hermano. Estar aplicando la sangre de Cristo a los floreros, a las lámparas, a los tanques de gasolina, a los motores de los carros, se aplica la sangre de Cristo, hasta la suegra le aplican la sangre de Cristo, al perro, hermano, eso es misticismo. No, la sangre de Cristo lo que ejemplifica, lo que muestra es pacto. Pacto que tiene dos caras. Salvación que tiene dos caras. Redención y obediencia. Amén. Es eso, hermano. Entonces, cuando la palabra dice, escuche, en Juan capítulo 2, versículo 3 al 6 dice la palabra, y en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos, o sea, si obedecemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces el que dice lo conoce, o sea, conoce una historia, vio la pasión de Cristo y con eso se quedó. O asiste a unos centros de estos centros místicos donde aplican la sangre a todo y en eso se quedó, se le quedó acá. No, la sangre de Cristo representa un pacto vinculante entre el Padre y yo. ¿Por medio de quién? Del Hijo es ese pacto vinculante entre el Padre y yo. ¿Y a qué estoy yo llamado? A obedecer. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Y esto a causa de qué? De que ya fui aceptado. Ya fui aceptado. ¿Qué hace pujando, rociando la sangre de Cristo por todo lado? Ya fuiste aceptado. Lo único que cuando se te venga a la mente sangre de Cristo, a tu corazón sangre de Cristo es, uy Señor, eso es una muestra, un sello de que por ti salvación, redención y por mi obediencia, porque ya fui aceptado. ¿Me estás haciendo entender, amado? ¿Sí? Bueno, entonces dice ahí, yo le conozco y no guarda, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, escuche, escuche, escuche. Debe andar como él anduvo. ¿Sí entienden por qué es un pacto vinculante? O sea, estrecho. Bien, y termina el apóstol Pedro solamente en 2 versículos, hermano. Hoy fue introducción y 2 versículos. Bueno, que el Señor nos ayude, espero que para usted lo haya sido de bendición, para mí lo es, pero termina el apóstol Pablo diciendo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Sí? El apóstol deseaba para su audiencia gracia, gracia de Dios y por tal gracia, la resultante de esa gracia, su paz. O sea, que cuando nosotros reconocemos, vivimos por gracia, tenemos paz. Entonces, ¿por qué te amargas? Entonces, ¿por qué hay esa frustración? ¿Por qué buscas otras salidas? ¿Por qué el consejo? ¿Por qué la dirección en otro lado? Si tú vives en gracia, tienes que reflejar gracia. Y gracia es paz. Amén. Gracia es la resultante de gracia, es su paz. Y eso es lo que el apóstol Pedro quería. Pedro anhelaba que los destinatarios de su carta experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser los elegidos de Dios. Y al ser las ricas bendiciones por ser elegidos de Dios, gracia y paz. Y Pedro decía que tengan muchísima. ¿A causa de qué? De esa elección. Una elección hecha ¿por qué? Por gracia. O sea que lo que hoy tú y yo somos es por pura gracia. Si Él nos eligió, por pura gracia. Esto no le meta tanta cosa absurda, hermano, que venimos de Sem, Can, Jafet. Bueno, todo eso es bueno estudiarlo, Abraham. Sí es bueno, claro, no estoy diciendo que no. Pero fuimos elegidos por pura gracia. Le plació al Señor elegir a su iglesia por pura gracia. Le plació al Señor tenernos hoy por pura gracia. Somos llamados hijos del Eterno por pura gracia. Somos verdaderamente merecedores de esas bendiciones por pura gracia. Todo es por pura gracia. ¿Sí? Así que mi amado hermano, no veo por qué pueda haber confusión con respecto a elección, con respecto a dispersión, con respecto a elección. No veo por qué, hermanos. Si primero está la gracia y si somos cristocéntricos, mi hermano, como dice el apóstol Pablo, gracia y paz, o sean que multiplicadas, multiplicadas. Así como creyentes deberíamos de regocijarnos, hermano,
por los gloriosos y eternos beneficios que recibimos de nuestro Rey de Gloria, hermano. ¿Sí? Hemos sido elegidos y esto sigue operando el Espíritu Santo en nosotros, santificación del Espíritu. ¿Y esto para qué? Para obedecer. ¿Y esto por qué? Porque hubo un pacto, ¿cuál? Vinculante. ¿Y en qué consiste el pacto? Bendición, redención, yo obedezco. Así que hermano, esto que que acabamos de aprender, tiene que actuar de varias formas. Escucha, voy rápidamente, me quedan 3 minutos, voy 30 segundos. Primero, esta doctrina de elección, ciertamente, debe hacernos a nosotros mucho más humildes. Lo contrario a los legalistas, estos que creen que vienen directamente de no sé dónde. ¿No? No, para nosotros. Fuimos elegidos con la humildad y la sencillez. Humildad, humildad. Para nosotros es muy aleccionador darnos cuenta que esto ha sido por gracia. Y si es por gracia, hermano, tenemos que tener muy claro que no fuimos nosotros los que tuvimos algún mérito, sino que la elección de Dios fue enteramente por Él, para Él, por medio de su Hijo Jesucristo, y esto solamente por gracia. Amén. Eso es una bendición. Y es una bendición que prevalece, permanece y crece para los humildes. Lo segundo, la elección es una doctrina que ciertamente debe exaltar más a Dios y resaltar la adoración más a Él que a nosotros. Porque nosotros no hicimos ningún mérito. No, no, hermano. Esto deja claro que inclusive nuestra fe, arrepentimiento e incluso hasta la capacidad para obedecerle a Él viene de Él. Porque recuerden, todo es por Él. Y obedecemos porque ya hubo un pacto vinculante. ¿Se acuerdan? Un pacto que nos estrecha. ¿Cuál? Su sangre. Pero nada de nosotros. Todo proviene de Él. De obedecer a Él proviene aún de Él. ¿Sí? Y lo otro con respecto a la elección es que, hermano, es una elección que nos nos debe llevar siempre a hincarnos y arrodillarnos, a decirle, Señor, gracias, porque cuando hice elección es que entonces Él nos perdonó. Amén. Él nos perdonó. Y por último, esto que les acabo de mencionar debe causar en nosotros un gran gozo. Un gran gozo. Aquellos a quienes Dios elige, que son ustedes y nosotros, debemos de gozarnos y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Hay una esperanza. Su gracia salvífica nos hace ciudadanos del cielo. Amén. Ciudadanos del cielo. ¿Y esto para qué? Para que nosotros vayamos por otros a los que Él sabe Él sabe que con esos por los que vamos nosotros a predicar, dentro de esos Él sabe que hay unos con los que quiere establecer esa relación amorosa y tierna para salvación, para redención. Amén. Amén. Así que mi amado hermano, solamente hemos visto 2 versículos de esta carta. 2 versículos. Yo espero que esto sea un gran incentivo, un poderoso incentivo para su vida, mi amado hermano. Saber que Dios lo ha separado a usted, lo ha apartado a usted, lo ha elegido a usted con un amor muy especial. Para que en usted haya una motivación muy, muy especial, para que en usted haya un espíritu íntegro, correcto, de verdad recto, hermano. Si logramos de alguna manera grabar esto de la elección, hermano, actuaremos íntegramente. La mentira, la apariencia, el doblez no estará en nosotros. Bueno, mi amado hermano. Así que, hermano, nunca olviden ciertamente lo de hoy y esperemos que no olvidarlo. Una doctrina muy especial nos eligió, la doctrina de la elección. Así que pidámosle al Señor en este tiempo que podamos vivir ciertamente en tan poderosa bendición, hermano. Así que cuando nosotros reconocemos verdaderamente que todo es por Él y para Él y que Él nos eligió, hermano, vamos por otros. Y ahí en ese momento, mi amado hermano, cuando entendemos que nosotros somos los que residimos en esta tierra como extranjeros, como lo dice ahí el apóstol Pablo, como expatriados, si lo entendemos así, podremos vivir ciertamente con la fe, la confianza, el gozo de que algún día, y esperamos no tan lejano, estemos con Él. Amén. Y esto por pura gracia. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te damos a ti toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por este bendito tiempo. No vimos sino 2 versículos del capítulo 1, Señor, de la carta del apóstol Pedro, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, y
Permítenos, Señor, seguir aprendiendo, seguir conociendo los principios de las verdades, Señor. Que vivamos en ese pacto de obediencia que refleja, lo único que refleja nuestra obediencia es el perdón de parte de ti, tu amoroso trato, tu tierno trato, para nosotros como hijos, tú que eres Padre de toda bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esto produce en nuestras vidas, de verdad es que esto produzca en nuestras vidas, Señora, causa de gozo, Señor, para ir por otros, Señor. Que otros, bendito Rey Santo, puedan experimentar lo glorioso, lo majestuoso, lo maravilloso que es la gracia, que es el haber sido elegido, Señor. Guarda cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita, Señor, de los que a la verdad tú tienes para establecer una relación tierna, amorosa con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, a todos ustedes, gracias de verdad por sus ofrendas, sus diezmos, sus donativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, corriendo a sus aulas virtuales, no olviden reportar su asistencia a la verdad y hagan extensiva nuestra enseñanza, hermano. Es una enseñanza poderosa de uno que no es poderoso, que es más bien falible, muy limitado e insuficiente. Así que a ustedes, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido bendición para ustedes. Para mí lo fue, espero que lo siga siendo y sigamos aprendiendo, mis amados hermanos. Vamos en 2 versículos de la primera carta del apóstol Pedro. Amén. Así que mire las riquezas, el tesoro. Bendiciones a todos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Ay. No me da aquí finalizar.